querida María Amparo, gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Luis, muy buenos días, Luis. ¿Por qué nos preocuparía, por qué nos debería preocupar este asunto? Al final, pues parece que de todas maneras lo está haciendo así el gobierno, ¿no? Pues sí, lo dices bien en esta última frase tuya. En realidad este proceso de concentración y descentralización del poder empezó mucho antes de esta iniciativa que vemos. De hecho, te tendría que decir que, aunque tiene otras partes, ahora hablo de las partes de la iniciativa, en realidad ese proceso de concentración y centralización de las compras consolidadas en Hacienda ya se había hecho en 2019. También ya se había hecho el hecho de que las oficialías mayores, que ahora no se llaman oficialías mayores, se llaman unidades de administración y finanzas, ya habían pasado al control. Antes dependían de cada secretario o de cada dependencia, ya habían pasado al control de Hacienda. Así que lo que es sorprendente es que le quiten esa función a Hacienda y la manden a la función pública. Y para mí es sorprendente, Luis, porque las compras consolidadas, como sabemos y como lo has reportado una y otra vez tú, no funcionaron en la Secretaría de Hacienda, siendo el caso pues más escandaloso finalmente el desabasto de medicamentos y el desabasto también de fertilizantes. No se pudieron hacer las compras consolidadas desde Hacienda. Mi pregunta es, ¿por qué ahora sí se van a poder hacer desde la Secretaría que preside Roberto Salcedo? La Secretaría de la Función Pública se creó hace muchos años, su antecedente está en Miguel de la Madrid, es un control que se llama intraorgánico. Este es un control que se pone el mismo Ejecutivo para controlar a sus secretarios. Nunca ha funcionado bien del todo. Se encarga ahora de los órganos de control de cada una de las dependencias, pero sí es un paso pequeño, pero un paso más a la centralización, porque la iniciativa, Luis, tiene tres partes. Una que se refiere a las oficialías mayores o unidades de administración y finanzas. Eso es supuestamente para mejorar el control del gasto y para reducir el gasto de las estructuras administrativas. O sea, todo esto de la ley de austeridad republicana. Entonces, pues es la misma, ahora sí que la misma changa revolcada, porque simplemente pasa de una secretaría a otra. Después vienen las compras consolidadas, que era evitar corrupción y conseguir mejores precios. Como bien tú dices, este gobierno, y agrego, Luis, que es el gobierno que más adjudicaciones directas ha dado en la historia de México. Desde que tenemos estadísticas sobre cómo se entrega el gasto público, este gobierno de López Obrador en sus 3 años ya superó a Peña Nieto, bueno, desde Carlos Salinas de Gortari. Han abusado de las adjudicaciones directas, más allá de lo que ocurre, como bien nos señalas, es muy importante, lo del ejército. Pero para cualquier secretaría, todas superan las adjudicaciones directas a las licitaciones. Y finalmente, esto de los órganos de control, que es reducir el número de órganos internos de control y agruparlos por sector, por función o por materia, eso es lo que dice. A ver, que va a haber en vez de, 40 órganos internos de control, a lo mejor pues los bajan a 30 porque van a agrupar a todos los del sector salud, etcétera. No lo dice la iniciativa, supongo que eso es lo que quiere decir, pero es una iniciativa que va a pasar sin pena ni gloria. Y creo, Luis, que es simplemente no aprender de la experiencia. Claro. No se trata de quién es el que compra, sino de los procedimientos. Yo no estoy en contra de los procedimientos de compra consolidada. Es cierto que te puedes ahorrar, simplemente, pues yo ya llego a pensar, Luis, que el peor problema de México ya no es ni la impunidad, ni la corrupción, es la ineptitud. Totalmente. ¿Por qué pensar que lo va a hacer mejor la Secretaría de Función Pública que la Secretaría de Hacienda, que tiene un servicio, tenía, Luis, un servicio civil de carrera?
ineptitud, que la ineptitud también termina por ser corrupción, porque también nos termina por costar mucho y nos termina por costar vidas cuando no encontraste el medicamento, cuando pudiste haber salvado niños con cáncer a lo mejor, pero híjole, pues no llegó a tiempo el tratamiento como tenía que ser, y todo por ineptitud, que la ineptitud, insisto, también es corrupción. ¿Cómo debería de ser? O sea, al final tienes mucha razón, María Amparo, porque no va a pasar, ¿no? O sea, está muy difícil, o sea, no hay votos, o sí hay. ¿Cómo ves primero este tema legislativo? O sea, ¿pasa, no pasa? En el Congreso, no sé si tenga que tener cambio constitucional, creo que no. Entonces, pues sí podría llegar a pasar sin problema. ¿Y cómo debería de hacerse realmente? Yo creo que va a pasar fast track. Ajá, de noche insisto, casi. Creo que no va a tener mayor relevancia, salvo que entremos a analizar por qué están debilitando a la Secretaría de Hacienda. Sí, rarísimo, porque normalmente las iniciativas siempre son para fortalecer Hacienda, ¿no? Pero pues en esta administración Hacienda no ha sido una secretaría pues preferida del presidente, y sabemos todos que él decide desde Los Pinos. Estamos en la época donde Gabriel Said escribió, tú te acordarás, la economía política de la presidencia, ¿no? Sí, creo que así se llamaba, la economía política del presidencialismo, donde todo se dictaba desde Los Pinos. Entonces va a pasar, no creo que la oposición ni siquiera se desgaste en tratar de hacer un bloque fuerte en contra de esta iniciativa, porque no tiene mayores consecuencias. Las compras consolidadas, hay muchos países que las tienen, y es simplemente salir en un mundo globalizado a ver quién ofrece mejor precio-calidad. Pero acuérdate que hay muchas cosas, medicamentos, vacunas sobre todo, que se tienen que pedir con 2 y 3 años de anticipación. Esta parte de la ineptitud de este gobierno, de no prever esas cosas, eso es lo que preocupa. Esperemos que el secretario Salcedo pues muestre mayor, es un hombre pues que conoce su materia muy bien. Esperemos que lo haga mejor, pero en términos políticos, Claro. tengo que decir, Luis, viene sobrando esta iniciativa, pero pues hoy en la mañanera nos dieron otra de qué hablar. Es que justamente quería empezar a platicarte sobre ese tema, a preguntarte sobre ese tema, pues qué opinión, o sea, te merecen estas iniciativas que se están presentando hoy en la mañanera, ¿no? O sea, la reforma electoral, por ejemplo, el asunto del cual se está hablando y que se enmarca mucho en este discurso. Tengo ahí el audio del presidente López Obrador de hace unos días, de los traidores a la patria, querida María Amparo. Me parece muy peligroso que cada vez estemos cayendo en este discurso tan radical, pero pues es el presidente de la República, no se puede simplemente obviar o ignorar. Así lo dijo el presidente hace unos días. Bueno, yo considero que se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que, en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar. Y estos diputados los respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad. Los diputados traidores a la patria, algunos yo creo que ni siquiera han tomado conciencia de lo que hicieron. No saben la importancia del litio y la ambición que despierta en las grandes potencias. Digo, eso por hablar de lo de los traidores a la patria y este discurso tan radical. ¿Qué opinión te merece lo que nos presentaron hoy en la mañanera, querida María Amparo Casar? Primero un comentario sobre esto de lo de traidores a la patria. Ya se han escrito ríos de tinta, pero decirte ahora que volví a escuchar al presidente, que el único escenario en que no hubiera habido traiciones a la patria es que hubiera habido 500 votos en favor de la iniciativa. Y eso se da pues muy pocas veces en la historia de México y de otros países. ¿Por qué? Porque los diputados pertenecen a diferentes partidos con diferentes plataformas políticas, con diferentes políticas públicas, y representan a distintos sectores de la población. Entonces, no sé por qué el hecho de votar de manera distinta te convierte en un traidor a la patria. Pero, en fin, en esta iniciativa nueva, Luis, me preocupa una vez más las mentiras, ¿no? Para empezar,
Nos dicen que se van a ahorrar 24 mil millones de pesos. A mí me gustaría que me explicaran cómo se van a ahorrar los 24 mil millones de pesos con los cambios al INE y a la Cámara de Diputados, porque pues prácticamente los dejarían en los huesos. No es que yo esté de acuerdo en que gastemos los dinerales que gastamos en la burocracia de los diputados y después también en partidos. Es cierto, somos un sistema electoral muy caro, pero por razones en las que no se adentra López Obrador. Luis, todos los últimos presidentes, desde Fox para acá, han dicho que quieren una reforma electoral y es muy popular decir que vamos a cortar a 100 o a 200 diputados. No voy a meter en esa discusión, no son los ahorros que dicen, pero desde luego para nada. Imagínate, el INE costó este año 18 mil millones de pesos y nos están hablando de que va a haber un ahorro para la nación de 24 mil millones. Eso simplemente no se sostiene en los números. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo López Obrador? Una cosa totalmente incongruente. López Obrador y Morena pudieron, y antes el PRD y antes el PSUM, etcétera, pudieron crecer, desarrollarse y llegar a los poderes municipales y después estatales y después al gobierno federal, gracias a que hubo diputados de representación proporcional. Eso es lo que les permitió llegar algún día al poder. Lo que él quiere ahora es cerrar las puertas y dejar 300 diputados uninominales, esto es, de mayoría relativa, en donde por un voto tú te llevas el cargo público y desaparecer toda la representación proporcional. Recuerdo y tengo guardados ahí, Luis, cantidades de argumentos por parte de la izquierda, en donde estaba López Obrador, diciendo que eso era imposible, que eso era conservador, que eso era retardatario, que era imperialista, que era, en fin. Y hoy que están en el poder quieren cerrar, porque pues ya se vio claramente que si no tienen las 2/3 no pueden modificar la Constitución. Y si me apuras mucho, si ahorita tuviéramos con las elecciones del 2021, pues la Cámara estaría dominada absolutamente por la coalición gobernante de Morena, de la 4T. Y lo del INE, que ya no quiero ni comentarlo porque me da vergüenza, cuando doy conferencias para extranjeros y eso, y decir, es que vamos a elegir a los consejeros electorales por voto popular. Y dices, ya, sí, me imagino, ¿no? O sea, la cara de ¿por? Sí, ¿por? ¿Cómo? Entonces, pues está llena, hay cosas rescatables. Pero otra cosa que quieren debilitar al INE, le quitan los tiempos de Estado al INE, y quitarle los tiempos quiere decir que no lo distribuyen. Hay otras cosas que me parecen mejor y razonables y que viendo ya la iniciativa podríamos comentar, Luis, claro. Si me invitas, por supuesto, para ver cómo se van a distribuir esos tiempos, esta idea de que no se le va a dar a los partidos dinero, sino nada más en campañas. Eso es una regla que prevalece en muchos lugares del mundo, que nada más se les da en campaña o incluso no se les da, ¿no? Dinero. Entonces, pues vamos a ver, habrá que leerla porque nos dieron los flashazos, los pincelazos de esto, pero otra vez tiene un claro propósito, uno, de debilitar al INE y dos, de disminuir la representatividad de del Congreso, ¿no? Te aprecio mucho, querida María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y contra la Impunidad, y estamos al habla, si nos permites. Gracias por estos minutos en MBS, un honor siempre. Al contrario, muchas gracias a ti, Luis, que tengas un buen día. Gracias, es María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.